La curiosidad nos impulsa a explorar, pero también puede abrir puertas que jamás debimos cruzar. Todos, alguna vez, hemos buscado nuestro nombre en Google, esperando encontrar algo interesante sobre nosotros. Pero, ¿qué pasa si decides ir más allá? Este relato es una advertencia. Un joven, insatisfecho con los resultados superficiales, se sumergió en la Deep Web para descubrir su huella digital. Lo que comenzó como un simple clic se transformó en un descenso a un infierno personal y tecnológico. Y todo empezó con la pregunta: ¿qué hay sobre mí en Internet? Nuestro protagonista, Leo, era un estudiante universitario común, curioso y amante de la tecnología. Su vida era rutinaria: clases, trabajo, videojuegos y foros en línea. Fascinado por los misterios de Internet, siempre se mantuvo a una distancia segura del abismo digital. Una noche de aburrimiento, decidió buscar su nombre en la Deep Web, intrigado por lo que podría encontrar. No buscaba nada ilegal, solo satisfacer su curiosidad. Sin saberlo, esa decisión marcaría el inicio de su pesadilla. Todo comenzó de manera inocente. Leo, curioso por saber qué información sobre él circulaba en Internet, decidió buscar su nombre en Google. Como muchos, esperaba encontrar algo sorprendente o desconocido, pero la realidad fue mucho más mundana. Los resultados eran los de siempre: sus perfiles en redes sociales, menciones en foros antiguos y alguna que otra foto olvidada. Nada fuera de lo común, nada que no supiera ya. Sin embargo, esa normalidad lo dejó insatisfecho. Leo sentía que debía haber algo más, algo oculto bajo la superficie. Así que, decidido a ir más allá, se sumergió en el mundo de la privacidad digital, instaló una VPN, aprendió sobre el anonimato y finalmente descargó el navegador Tor, la puerta de entrada a la Deep Web. Al ingresar, se encontró con un universo completamente distinto al de la web convencional. La Deep Web era como un laberinto digital: direcciones .onion imposibles de recordar, páginas con diseños rudimentarios y una atmósfera cargada de misterio y tensión. Movido por la intriga, Leo decidió repetir su búsqueda, pero esta vez en un motor de búsqueda de la Deep Web. Tecleó su nombre, preguntándose si encontraría algo diferente, algo que Google no mostraba. Los resultados eran desconcertantes: foros anónimos, bases de datos fragmentadas, mensajes en clave y referencias que no lograba descifrar. Todo parecía más oscuro, más críptico, como si la información estuviera protegida por capas de secreto. Fue entonces, entre los resultados, cuando un enlace llamó su atención: registro de observación, sujetos de interés. El título era inquietante, como si alguien hubiera estado observando a personas específicas, tal vez incluso a él. Un escalofrío recorrió su espalda. Por primera vez, sintió que había cruzado un umbral peligroso. Algo personal, algo desconocido, lo esperaba al otro lado de ese enlace. Leo entró al foro y buscó su nombre. Apareció un hilo con información detallada sobre su vida: mudanzas, horarios, conversaciones privadas. Encontró fragmentos de chats, contraseñas antiguas y hasta un archivo de audio con su voz. No había amenazas, solo una colección meticulosa de su existencia. El pánico lo invadió, pero la curiosidad lo mantenía pegado a la pantalla. La Deep Web no solo contenía datos. Parecía tener conciencia, como si alguien o algo lo hubiera estado observando durante años. Leo había llamado la atención de algo que no comprendía. Paralizado por el miedo, Leo se registró en el foro para buscar respuestas. Sentía que cada clic lo acercaba más a un abismo desconocido, pero la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo era más fuerte que su temor. El silencio de la noche se hacía más denso, y el resplandor de la pantalla era su único refugio. Al instante recibió un mensaje de un usuario llamado El Espectador. «Sabíamos que vendrías, Leo». El mensaje parecía anticipar cada uno de sus movimientos, como si alguien estuviera observando no solo su actividad en línea, sino también sus pensamientos más íntimos. Leo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su teléfono vibró de repente, rompiendo el silencio. Era una solicitud de amistad de un perfil sin datos, sin nombre,
solo una imagen borrosa de su propia ventana, tomada esa misma noche. El corazón de Leo latía con fuerza. ¿Cómo era posible que alguien estuviera tan cerca, tan pendiente de cada detalle? El terror se volvió físico. Sintió la mirada de alguien desde la calle, como si los muros de su apartamento ya no pudieran protegerlo. Se acercó a la ventana, temblando, y creyó ver una sombra moverse entre la oscuridad. La paranoia se apoderó de él. Volvió al foro, buscando respuestas desesperadamente, y encontró un enlace a una galería de fotos. Al abrirlo, su respiración se detuvo. Eran imágenes de él mismo, captadas en los momentos más cotidianos. Durmiendo, cocinando, incluso bostezando frente al televisor. Las fotos estaban tomadas desde ángulos imposibles dentro de su apartamento, como si hubiera cámaras ocultas en cada rincón. Leo sintió que su privacidad había sido completamente invadida, que ya no había lugar seguro. La última foto era la más aterradora. Una captura de su rostro, con los ojos abiertos de par en par, el terror reflejado en su expresión. Había sido tomada segundos antes, mientras él miraba la pantalla, sin saber que era observado en tiempo real. El horror digital había cruzado al mundo real. Ya no era solo una amenaza virtual. Ahora, la sensación de ser vigilado lo acompañaba en cada rincón de su casa, en cada respiro. Leo ya no estaba solo. La red conocía su nombre, sus hábitos, sus miedos, y ahora alguien o algo lo observaba, esperando su próximo movimiento. Una semana después, en medio de una tormenta eléctrica que sacudía la ciudad, el teléfono de Leo, que había dejado en modo avión para evitar distracciones, vibró inesperadamente. La pantalla iluminó la habitación con un resplandor azul, mostrando una videollamada entrante de un número que no existía. Afuera, la lluvia golpeaba el cristal con fuerza, y los truenos hacían temblar las paredes. Leo dudó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, pero finalmente deslizó el dedo para contestar, incapaz de resistir la curiosidad y el miedo. En la pantalla apareció una figura oscura, sentada en una habitación que era una réplica exacta de la suya. Los mismos muebles, la misma lámpara encendida, incluso la ventana con la lluvia de fondo. Era como si estuviera viéndose a sí mismo, pero en una versión distorsionada y sombría de su propio espacio. La figura acercó su rostro a la cámara, pero su cara seguía borrosa, irreconocible. Sus labios se movieron lentamente y una voz plana, casi robótica, rompió el silencio. «Hola, Leonardo. Finalmente nos conocemos». El tono era frío, sin emoción, como si hablara desde algún lugar muy lejano, o desde ninguna parte. Leo intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La figura se incorporó, revelando un cuerpo alto y delgado, con ojos que brillaban intensamente en la oscuridad. No era humano, su presencia era antinatural, como una sombra viva que se alimentaba del miedo. «No solo observamos a través de la red, estamos más cerca de lo que crees», continuó la voz, mientras en la pantalla parpadeaban imágenes de cámaras, chats y mensajes privados. Leo sintió que lo vigilaban desde todos los rincones, como si su privacidad hubiera desaparecido por completo. De repente, la videollamada se cortó con un zumbido agudo. El teléfono quedó en silencio, pero un golpe suave, casi imperceptible, resonó en la puerta del armario de Leo. El sonido era tan real y cercano que le heló la sangre. El terror que hasta ese momento había sido virtual, digital, ahora se materializaba en su propio cuarto. Había cruzado el umbral entre la pantalla y la realidad, y Leo sintió que el peligro estaba justo al otro lado de la puerta. Leo no estaba solo en su habitación. La sensación de ser observado era abrumadora, y comprendió que, a veces, lo que acecha en la oscuridad puede encontrarnos incluso cuando creemos estar a salvo tras una pantalla. El golpe en el armario se repitió, y la puerta se abrió lentamente. De la oscuridad emergió una mano larga y delgada, seguida por la figura que había visto en la videollamada. Era el espectador. Alto, sin rostro, con ojos brillantes. No se movió hacia Leo, solo lo observó con una curiosidad depredadora. No era un hacker ni un fantasma, sino una entidad que usaba la tecnología para cazar. Leo, con su curiosidad, había abierto la puerta y lo había invitado a entrar. La voz resonó en su mente. «Gracias por participar.